Shalom, hermano. Discernimiento del Evangelio del domingo 5 de mayo para que meditemos sobre esta palabra. Vamos a invocar la luz del Espíritu Santo diciendo: Santo Espíritu de Dios, regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos de tu sabiduría, discernimiento, danos el entendimiento, para que así nosotros podamos hacer lo que es bueno. Ya lo que es bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Que seas tú guiándonos en el discernimiento de Santa Palabra, para que no sean nuestros labios, sino sea tú poniendo palabra en nuestros labios. Por lo cual nos ponemos delante de ti, te pedimos que nos pongas en gracia con Dios, por tu santa bondad y misericordia, reconociéndonos como pecadores, no dignos de Dios, y en que tu hermosa bondad hoy permitas también a mis hermanos tener el entendimiento, para que esta palabra llegue a sus vidas, se convierta en alimento, se convierta en manantial, en regocijo, en alegría y en fortaleza para seguir adelante hacia el camino final de la salvación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio de este domingo es del Juan 15, del 9 al 17, y dice así: Como el Padre me amó a mí, yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Esto es lo que les mando: ámense unos a otros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Este es el Evangelio. En las lecturas siempre del sábado domingo, las lecturas dominicales del Evangelio se respaldan en otras lecturas que vamos a hacer, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar la que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, y dice: Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Pedro lo levantó y le dijo: Levántate, que yo no soy más que un hombre. Conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Entonces encontró a ellos muchos reunidos. Era hasta el 26. Le dijo, Pedro lo levantó y le dijo: Levántate, que yo no soy más que un hombre. Pedro tomó la palabra y dice: Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien los respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, ya que los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Palabra de Dios. Esta es la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, que vamos a mirar cómo unimos las tres lecturas con la de Juan, ¿sí? Del Evangelio de Juan. Y también la iglesia nos invita hoy a reflexionar sobre la lectura de Primera de Juan, que es la otra lectura,
Primera de Juan 4, donde dice: queridos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En eso consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Palabra de Dios. Entonces, estas tres citas bíblicas, tenemos Hechos de los Apóstoles, tenemos esta primera de Juan 4 y tenemos el Evangelio. En esta de Juan 4, con el Evangelio está muy sintonizada y el tema central es el amor como la fuente principal realmente para que nosotros podamos justificar. Dirán algunos, no, pero es que la palabra de Dios dice que la justificación viene por la fe. Sí, la justificación viene por la fe porque tienes que proclamar, y como dice en el libro de Romanos, creer en tu corazón, creerlo en tu corazón y proclamarlo con tus labios que Jesús es el Señor. Pero eso daría, entonces, que yo, si levanto mis manos y ahora mismo una persona dice, lo proclama con sus labios, ya queda escrito su nombre en el libro de la vida y nadie lo puede sacar allí, como hacen algunas de los hermanos protestantes que dicen que la salvación no se pierde. Si ya tú proclamaste el nombre de Cristo, ya tu nombre está escrito y eso no puede ser borrado. Pues no es así, porque aquí está diciendo muy claramente que debemos permanecer en el amor de Dios. ¿Qué significa la palabra permanecer? Porque eso es lo que nos llama, el Evangelio hoy se centra en esa parte, que nosotros debemos permanecer en el amor de Dios. Y eso es lo que nos invita a Dios, permanecer en el amor de Dios. Que nosotros no seamos como las olas del mar, que vamos y venimos. Eso no es lo que Dios quiere. Esos no son los discípulos de discípulos ni hijos que Dios quiere. Porque mira que Dios antes nos llamaba discípulos, pero ya no nos llama discípulos, nos llama hijos suyos. Ya nos llama amigos, porque quiere una estrecha relación, mucho más estrecha. Porque Dios no le oculta nada a sus siervos, a sus grandes discípulos. Entonces, permanecer en el amor de Dios es la clave de lo que es el mensaje de esta lectura de este domingo. Y hay que reflexionar sobre eso, permanecer en el amor de Dios. ¿Y qué significa permanecer en el amor de Dios? Que tu amor no se mude. Que hoy tengas mostrándole amor a Dios y mañana tengas otro tipo de amor. Por eso dice la palabra que no puedes tener dos amores, porque vas a despreciar a uno, vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. Entonces no puedes tener tú dos amores. Por eso el Señor es claro y nos manda a renunciar. ¿Sí? Nos manda a renunciar sobre todas las riquezas y los apegos que estén en el mundo. Y eso es claro allí. Y mira lo que dice entonces Juan. Amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios. O sea, hay unas dos condiciones que están para que verdaderamente seamos hijos de Dios. Normalmente escuchamos por la calle, por ahí, personas que dicen, todos somos hijos de Dios, y eso es falso. Es una triste realidad y suena excluyente, pero es así. No todos son hijos de Dios, porque si todos fueran hijos de Dios, no estuviera Satanás con todos sus aliados en un lugar que no va a ser el cielo. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Y aquí está diciendo la palabra, los que estén unidos en el amor. ¿Ya? Porque el que ama viene de Dios. O sea, si tú no permaneces en el amor, o sea, en el amor constante, tú no permaneces en esa fe constante. Y ahí es donde nosotros decimos que si tú no permaneces en ese amor, tú no permaneces en esa fe, obviamente la salvación se va a perder. Tú no puedes creer que hoy porque declaraste a Jesús como tu Señor, ya tú no vas a perder la salvación. No. La salvación tú la tienes que cuidar todos los días con tu vida y con tus obras. Con fe en el Señor y con amor en todos tus actos, en todo lo que tú hagas. Porque todo debe ser con amor. Porque hacer todas las cosas con amor es lo que va a hacer que todo eso que hagas, grande o pequeño, lo reciba Dios como una ofrenda agradable.
Porque ¿de qué sirve que tú hagas grandes cosas? Dice Pablo también en el libro de los Corintios. ¿De qué sirve que tú hagas grandes obras? Que tú entregues, vamos a suponer que vendiste tu casa y la entregues, que tú eres una persona adinerada y entregas parte de lo tuyo y para los pobres. ¿De qué sirve si tú no lo haces con amor? Si tú no vives en el amor de Dios, tú no vives en el amor con tus hermanos. De nada sirve que entregues todo eso. De nada va a servir. Porque un requisito fundamental es que todo lo que tú estés haciendo, sobre todo para que tengas el acercamiento con Dios, que permanezcas en el amor. Y la palabra de Dios dice también que tú no puedes decir que amas, decir yo amo a Dios y no estás amando a los hermanos, no es posible. Y tampoco puedes decir que amas a Dios porque dices que amas a tu hermano pero no amas a Dios, como también hay hoy los que son los ateos y otras vertientes. Y dicen, no, yo vivo mi vida, yo amo a mis hermanos, a mí mi familia, pero no tiene ningún tipo de relación, ni adoración, ni amor a Dios. La palabra es muy clara. No puede decir, no estás viviendo en el amor verdadero. No es como el amor que hoy se inventan, ese tipo de amor que en realidad del mismo género, que ese no es un amor agradable a Dios. Entonces, no puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano, no es posible. Tampoco puedes decir que amas a tus hermanos y no amas a Dios. No es posible. Ese no es el amor. Porque el amor de Dios te va a llevar que tú tengas amor a los demás. Porque en eso es que debemos nosotros centrar toda nuestra vida. En una vida de amor. Y no es amar a los nuestros. Es amar a los contrarios. Porque eso fue lo que dijo el Señor. Si ustedes no son mayor a los fariseos. Si ustedes no se esfuerzan y son contrarios a los fariseos, son un fariseo más. Y los fariseos no entran al reino de los cielos. Así por eso es que el Señor dice, perdona 70 veces 7. Ama a tus enemigos, ora por ellos. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te quita la túnica, entrégale el manto. Eso es verdaderamente lo que es permanecer. Que todos los días tú tengas y vivas en ese propósito. Ese es el permanecer en el amor de Dios. Y dice el Evangelio que hoy nos invita es que si nosotros permanecemos en el amor de Dios, vamos a dar frutos. Y ahora vamos a escuchar algo muy importante porque esto es una promesa que tú tienes que llevarte hoy, tenerla muy presente. Muy presente. Porque hay personas que dicen, pero es que yo oro, le pido a Dios y no me resulta, no tengo respuesta a las oraciones. Vamos a mirar a ver que esta puede ser la luz y darte respuesta a eso. Pero voy a terminar esta parte que venía diciendo. Entonces, no son todos hijos de Dios. Es hijo de Dios el que ama y el que tiene el sello del Espíritu Santo. Y para tú tener el sello del Espíritu Santo son obviamente aquellos que tienen la fe, o sea, aquellos que verdaderamente en su corazón creen verdaderamente que Jesús está vivo, que Jesús te está viendo, que Jesús tiene dominio sobre todo, que es el Mesías que ha de venir y que ese Rey es Dios, Mesías, de todo, que Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y tú eso lo reverencias, tú eso lo aceptas, pero sobre todo tú lo aceptas, lo vives en tu corazón. Ahí el Espíritu Santo te sella. Ahí te sella el Espíritu Santo. Y cuando tú vives en el amor, te da la dignidad. Entonces tú tienes allí que lo que dice uno, el sello del Espíritu. Ahí tienes tú ese sello de lo que te marca para hacerte parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Cuando comenzamos nosotros también un signo visible, porque esos son signos espirituales. Pero ¿cuál es el primer signo visible para que nosotros verdaderamente seamos parte del pueblo de Dios? De lo que es la familia de Dios. Eso comienza con el bautismo. Cuando tú te bautizas, tú tomas la dignidad, ahí sí se escribe, comienza a escribirse tu historia en el reino de los cielos. Cuando tú te bautizas, ahí comienza tu historia en el reino de los cielos. Por eso es que es importante el bautismo. ¿Ya? Entonces, el amar es muy importante y permanecer en el amor para que nosotros mantengamos la dignidad de hijos de Dios, ¿ya? Y que podamos dar frutos. Entonces, no es posible dar frutos si tú no tienes el amor. No es posible. Entonces dice aquí, quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Entonces, esto es muy importante lo que voy a aclarar. Sé que los puede escandalizar, pero lo voy a decir. Aquí está diciendo que el Señor dio y hizo su sacrificio para que nuestros pecados quedaran perdonados. En el momento que tú aceptas la vida en el Señor, tú sabes que tú tienes, que se ha derramado la sangre para liberarte de la opresión y del pecado. Pero eso, ¿qué pasa? Si tú vuelves al pecado, pues tú te atas en el pecado. Porque si tú, vamos a suponer que hoy estás robando, tú vas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, vas y te confiesas y haces un propósito de cambio, haces un propósito de cambiar, pues obviamente allí el Señor tiene misericordia, porque el reino de los cielos para los arrepentidos, que se convierten de corazón y se entregan al Señor. Dios te va a dar la oportunidad. Pero si tú al tiempo vuelves al mismo pecado, ya tú lo que hiciste allá anteriormente lo desvaneciste y ahora entraste otra vez en el pecado. Y el que se queda en el pecado, duerme en el pecado, justifica el pecado y anida en el pecado, no entra al reino de los cielos. Entonces, cuando dice aquí que Jesús nos perdonó, es que tenemos, por medio de ese sacrificio, la oportunidad para que todo lo que hoy hemos hecho, si tú es primera vez que escuchas esta palabra y la entiendes y tú dices, hoy quiero cambiar mi vida, hoy voy a abandonar esta vida de pecado, voy a pedirle al Señor que me perdone, tú haces un propósito claro y sincero, pues te aseguro que hoy obtendrás de Dios misericordia y comienza Dios a brindarte hoy sanidad y cambio para tu vida. Ahora, dice la palabra de Dios, tienes que permanecer en eso. O sea, ese propósito que hiciste hoy, esa fuerza que salió dentro de ti, ese propósito, ese amor, eso que se te abrió en ti, tiene que permanecer en ti todos los días. Porque el día que no lo hagas y si vuelves a la vida anterior, pues vuelves a la condenación de la vida anterior. Entonces, la salvación sí se pierde. Tú tienes que cuidarla. El Señor dijo, el que persevere hasta el final. ¿Qué significa perseverar hasta el final? Todos los días, a toda hora, a todo momento, nosotros debemos perseverar al final. Y el Señor está diciendo hoy que permanezcamos en su amor. Debemos permanecer en su amor. Y eso es vital, ¿para qué? Para obtener la salvación. Además, también, ¿para qué? Para que el influjo del Espíritu Santo se manifieste mucho más. Hay algo de lo que leímos ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles, de la lectura de este domingo, y es donde Pedro se está dirigiendo a la multitud, y es tenerlo en cuenta, porque para amar a Dios tenemos que eliminar de nosotros las idolatrías. ¿Y cuáles son las idolatrías que tenemos hoy en el mundo? El dinero y al hombre. ¿Sí? El dinero y al hombre. Pedro le está predicando y había un hombre paralítico y cogió un hombre se postró ante Pedro, ¿sí? Estaba ensalzándolo ya a Pedro como un santo, como un, mejor dicho, en lo alto, y enseguida Pedro lo exhortó y lo levantó, le dijo, no te arrodilles frente a mí porque yo simplemente soy un hombre. Y miren que la gloria de Dios estaba sobre Pedro, estaba grandiosamente sobre Pedro, que por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, pero Pedro lo mandó a levantarse. Dígame si hoy sucede hoy con las personas que predican. Hoy cada vez más los predicadores se ensalzan ellos mismos, se creen santos, se hacen llamar santos. Otros por ahí han aparecido falsos mesías y tienen que tener en cuenta es que no puede haber, porque santo solo uno, y a ese solo debemos doblarle rodilla. No se le debe doblar rodilla a ninguna otra persona. Y hoy estamos ensalzando a muchas personas y estamos creando idolatrías en el hombre, dejando a Dios a un lado. Entonces hay que tener en cuenta y mucho cuidado con eso, porque Pedro exhortó a esta persona y Pedro hoy nos enseña con eso, que nosotros debemos tener un solo amor y una sola adoración, y es a nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que se merece que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos.
Es el único que merece que tú llames santo, es el único que merece que llames padre, es el único que merece que llames maestro. Porque ya, ojo a eso, tampoco existen hoy en día ni profetas, no existen esos llamados maestros, eso no existe. Ya los profetas llegaron hasta Juan. Todos esos que hoy se llaman profetas, se están haciendo llamar profetas, pero en realidad Dios no los ha llamado profetas. Y esa es una cita bíblica que se apoyan mucho a esos que se hacen llamar profetas, o que son hermanos protestantes. ¿Para qué? Para justificar simplemente aquello de lo que ellos hicieron llamar. Que Dios no ha levantado profeta, ya no ha levantado profeta, porque la misión del profeta era anunciar hasta nuestro Señor Jesucristo. Ya llegó el tiempo para que van a seguir. Lo que existe son personas que reciben por medio del Espíritu Santo mensajes de Dios, que pueden ser a futuro, es cierto, pero eso no te hace profeta. Si ustedes supieran lo que era un profeta en el antiguo tiempo, se darían cuenta que esos no son profetas. Los profetas podían tener una relación directa con Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios directamente. Eso no le sucede a ningún hombre en la tierra hoy en día. Ya, no le sucede sino solo una persona. No le sucede a estos hombres que llaman profetas. Ellos no escuchan ninguna la voz de Dios directamente. Es que estoy hablando directamente. Ellos eran dirigidos y enseñados por Dios. ¿Ya? Porque los profetas hacen parte de los 144,000 elegidos, que vienen siendo los patriarcas desde Adán, los profetas mayores, menores. Bueno, en total en la historia 144,000 elegidos. Entonces, hoy no existen eso. Hoy no existen eso. Entonces tenemos que tener cuidado en no adorar a esos falsos y que se hacen llamar. ¿Ya? Que sobre todo son unos asalariados que lo que vienen es a robarle a las ovejas. Vienen a trasquilar las ovejas. Porque quien viene de Dios hoy en día da las cosas por amor y gratuitamente. Dígame, ¿quién le está dando a usted el evangelio gratuitamente? Dígame en qué lugar donde usted va hoy en día no le están pidiendo dinero para poderle predicar el evangelio. Es más, muchas personas aquí se conectan y piden que le manden dinero en todas las redes. Eso debe ser gratuito, totalmente gratuito, y usted no tiene que pagar por eso. Por eso despierten y ojo, no den más dinero a los predicadores de la tierra, porque quien viene de Dios, en la palabra, en el libro de Mateo dice, gratis lo recibiste, gratis os deben dar. Gratis lo recibieron, gratis lo deben dar. Ustedes nunca deben pagar por oración, porque eso indigna a Dios, tanto el que recibe como el que paga. Porque ¿cómo llevas tú en tu corazón creer que voy a pagar para que me den una sanación, una liberación? ¿Cómo voy a creer yo que la oración mía tiene un valor o lo que yo estoy haciendo, si el que hace la obra es el Señor? Pedro, cuando se acercó al paralítico y le dijo, yo no tengo oro, no tengo dinero, pero tengo un Dios poderoso que puede hacer la obra en ti, le declaró. O sea, Pedro sabe que no era él. El que hace la obra es Dios y nosotros no hacemos absolutamente nada. Todas las obras sobrenaturales, ¿qué hombre las hace? Ninguna. Todo lo hace el poder de Dios por el Espíritu Santo. No puede ningún hombre atribuirse ninguna de las señales, prodigios y obras de Dios. ¿Cómo vas tú a decir que yo me merezco el cobro o el pago de ellos? ¿Y tú qué has hecho? Si eso que por lo que la gente va hoy, que viendo todas esas señales las hace Dios, no las haces tú. Si tú las hicieras, diría diferente. Tú lo que estás es predicando. Y el Señor te va a dar a ti la recompensa, pero en el reino de los cielos. Si lo hiciste con amor. Si lo hiciste con amor. Entonces, miren el Evangelio. El Evangelio este domingo es muy bueno, esta parte, porque, como le había dicho, se centra en que nosotros debemos permanecer en el amor. No es amar hoy y mañana mudo. No es que amo unos días y otros días no. El Señor dice, permanecer en el amor es todos los días. Todos los días debo permanecer en ese amor. Y dice aquí, como el Padre me amó, así yo los he amado, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, como el Padre lo amó a Él, así Él nos ha amado. Permanezcan en mi amor. Esa palabra guárdenla ustedes para esta nueva semana. Usted tiene que llevársela y que quede como tatuada en su mente, en su corazón. Escríbanla, ténganla ahí escrita y usted tiene que reflexionar sobre eso. Permanecer en el amor. ¿Qué significa eso, permanecer en el amor de Dios?
Esa es la reflexión del Evangelio de este domingo. Permanecer en el amor de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo puedo yo permanecer en el amor de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo que me esté alejando de permanecer en el amor de Dios? ¿O qué me falta a mí para permanecer en el amor de Dios? Eso es lo central que debemos reflexionar. ¿Cómo yo permanezco en el amor de Dios? Ahora, ¿y por qué? Aquí dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces ahora, una clave, la pregunta, ¿estamos cumpliendo los mandamientos? Hay algunos protestantes que dicen, no, que ya no hay que cumplir los mandamientos, porque eso es ley antigua. Entonces este pedacito que se lo tragaron, aquí dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Y esa parte dónde está? Se la tragaron. Además, Jesús, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley. Y cuando digo la ley se refería a los mandamientos, vine a darle cumplimiento y entendimiento, que es lo que parece que le falta mucho a los hermanos protestantes. Entonces tienen que tener en cuenta que una de las cosas importantes a tener en cuenta aquí entonces, para permanecer en el amor de Dios, es reflexionar, ¿estoy cumpliendo los mandamientos? ¿Ustedes están cumpliendo los mandamientos? Debemos reflexionar sobre eso. Yo debo reflexionar si estoy cumpliendo los mandamientos. Ustedes deben reflexionar si están cumpliendo los mandamientos. Porque es un requisito fundamental para poder decir que amamos a Dios. ¿Cómo vamos a decir si el primer mandamiento de la ley de Dios qué dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ama a tus hermanos como a ti mismo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta si estamos cumpliendo lo del amor de Dios, los mandamientos. Porque dice entonces, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Ves? Un criterio obligante para permanecer en el amor de Dios, es un criterio obligante cumplir los mandamientos. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice en el versículo 11, les he dicho todo esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. La gente está buscando hoy la felicidad. La gente está buscando y buscan y se afanan por tener dinero, por tener poder, por tener fama. Hoy todos quieren ser influencers, hoy todos quieren ser ricos, y la gente estudia y estudia más buscando la felicidad. Y todos porque creen que tener todo eso dará felicidad. Pero mira qué bonito el Señor hoy dice, si tú te has esforzado hoy tanto por buscar esa felicidad y no la tienes, hoy vives desazonada, te levantas todos los días sin sazón, te levantas todos los días amargada, te levantas como sin fuerza, como sin ganas de vivir, no escuchas ni el canto de los pájaros, ya ni maldices hasta el sol porque calentó, si la lluvia cayó, que si se te pichó una llanta, entonces pateas la llanta, que si no te salió algo, mejor dicho, peleas con tu esposa, con tus hijos, con el vecino. No tienes una vida feliz, no tienes una vida tranquila, y peor aún, teniendo muchas cosas, no la tienes. Pues mira, el Señor te está diciendo, les he dicho esto, o sea, ¿qué nos ha dicho? Permanezcan en el amor de Dios, en el cumplimiento de sus mandamientos. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Basta solo permanecer en el amor de Dios para que seamos plenamente felices. Para que seamos plenamente felices. Tener felicidad no significa tener. La palabra poseer. Felicidad es amar. El verbo para que nos equipara o nos lleva a la felicidad se llama amar. Ama. Ama y eres feliz. Ama y no tienes atadura. Ama y todo se te abre. Ama y tendrás lo mejor. Porque ¿de qué sirve tener en la mesa un manjar de los mejores alimentos si dentro tienes la lengua amarga? Si tienes un colon irritable de tanto coger rabia, de tanto pelear, de tanto odiar. ¿De qué te sirve tener un gran carro si no te sientes tranquilo? Tienes miedo, asediado. ¿De qué te sirve tener un palacio si no puedes dormir de noche? Te sientes inseguro en un palacio, durmiendo con almohadas de pluma de ganso, con el colchón
esos colchones carísimos si tú en la noche no puedes reposar ni tomando medicina. Porque verdaderamente lo que tú vas a tener, lo que te hace a ti completo es el amor. Es la fuerza que le da a la vitalidad del ser humano. El ser humano, dice en el libro de Corintios 12, tiene 3 fuerzas poderosas. Son las 3 fuerzas poderosas del ser humano, que en realidad es lo que le da completitud, y es la fe, el amor y la esperanza. Y la mayor de las 3 es el amor. Entonces no podemos vivir una vida plena y ser felices si yo no tengo fe. Pues mucho menos fe en el Dios verdadero, en este que está aquí detrás, nuestro Señor Jesús de Nazaret. No podemos tener amor, lo que estamos estudiando hoy, si no vivimos en el amor de Dios, que es, dice, cumplan mis mandamientos, perdonen a sus hermanos, oren por el que los persigue, bendigan al que les hace daño, ¿sí? Y vivan siempre en la esperanza, que todos los días, ¿cuál es la mentalidad? Lo último de ustedes es llegar al reino de los cielos. Esa es la esperanza nuestra, llegar al reino de los cielos. Entonces, así seremos felices. Y dice aquí en versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces viene un mandamiento nuevo. Y ese es el mandamiento nuevo. Entonces, aparte de los 10 mandamientos que venía de la ley antigua, viene el Señor y nos introduce un mandamiento que resume en parte de lo que es amor. Entonces, amémonos unos a otros como Dios nos ama. Imagínense, ¿cómo nos amó Dios? Nos amó tanto que se fue capaz de dar la vida sin que nosotros nos la mereciéramos. Ahora dime tú, ¿cuánto estás tú dispuesto a dar por tu hermano para que él se salve, para que él cambie? Si tu perdón, ¿qué tal si tu perdón hace que tu hermano vuelva a la vida? Que tu hermano se quite un peso de conciencia, que haga que tu hermano... ¿Por qué no se lo das? Si eso puede ayudarlo. O sea, a veces es importante el perdón, la vida en el hermano. Entonces dice allí, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Dígame usted, ¿cuántos de los que hoy se llaman pastores dan la vida por ellos? ¿Cuántos de los que hoy son ministros están dando la vida por sus ovejas y ya ni las quieren ir a visitar a su casa y darle vuelta para mirar a ver cómo están? Porque hoy cogen y mandan hasta la hostia, la mandan es con unas niñas, unas señoras, para que vayan. No van a visitar al enfermo, al que tiene necesidad. Y los pastores van, pero hay que ir con la platica. Ya tienen la cuota para ir a recoger. Entonces estamos, mejor dicho, estamos sin pastores, estamos sin ministros, viviendo como Dios nos ha pedido. Entonces dice, nadie tiene el amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando. Somos amigos de Dios, ojo. Somos amigos de Dios, somos discípulos de Dios si hacemos lo que Él manda. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces, no haces parte de ese grupo. Entonces la salvación sí se pierde. Porque si tú no haces lo que está aquí, o sea, es un condicionante. Si tú haces lo que Dios te manda, tú haces parte de ser amigo, o sea, vas a estar allá en el reino de los cielos. Si no lo haces, pues no podrás estar. O sea, quiere decir que sí puedes perder la salvación, porque algunos dicen que la salvación no se pierde. Y dice aquí, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Ojo a esto, es muy importante. ¿A qué nos ha mandado el Señor? A dar frutos y frutos que permanezcan. La misión nuestra es dar frutos que permanezcan, o sea, que todos los días estén ahí. Y aquí viene lo más importante que yo le decía, porque a muchos a veces piden y no se les recibe la oración. Para que den fruto y un fruto que permanezca. Así, ojo, así, versículo 16, así, lo que pidan al Padre, en mi nombre, Él se los concederá. Esto es lo que les mando, ámense unos a otros. O sea, si tú quieres que todas tus oraciones, si esa gran petición que tienes, quieres que Dios te conceda, te está diciendo aquí, den frutos. O sea, es un requisito fundamental en nuestra vida dar frutos.
Y para dar fruto yo tengo que estar unido a la vid. Recuerda que Él es la vid, yo soy los pámpanos. Y esa savia que entra en mí para yo poder dar los frutos, ¿cuál es? Él lo ha dicho, ámense unos a otros. Amar a Dios, cumplir su mandamiento, amarnos unos a otros. Eso es lo que va a hacer que yo pueda dar frutos. Y cuando yo doy frutos, cuando yo doy frutos, recuerden por qué Abel fue grato a Dios. Porque Abel le presentaba frutos que eran gratos a Dios. ¿Y cuáles frutos son los que debemos presentar hoy? La gente cree, porque los pastores están diciendo que los frutos son los diezmos de tu salario, que la ofrenda que tú destinas y la plata. Esos no son frutos, Señor. ¿Que dónde se van a quedar? Se van a quedar en el bolsillo del pastor para él enriquecerse. Los frutos son esto, lo que está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo. Den frutos. Frutos de amor, de perdón, de misericordia, de bondad, de darnos unos a otros. Cuando damos frutos, esos frutos son los que yo voy a presentar al Señor cuando yo oro. Y el Señor dice, mi siervo da muchos frutos. Y pues obviamente el Señor va a bendecirnos, porque tú le estás entregando muchos frutos. Y el Señor dijo que a quien dé, Él le va a dar más. Recuerden que a uno le dio 10 y cuando vino el Señor, ¿qué tiene? Tengo 10 más. El Señor le dijo, venga para acá que usted es uno de los míos y le voy a dar más. Así que entonces, cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que presentarle una ofrenda a Dios. En los antiguos tiempos se presentaba una ofrenda a Dios. Y la ofrenda a Dios hoy no es dinero, señores. No es dinero. No pueden comprar las bendiciones de Dios, por favor. ¿Cómo es posible que una persona tenga la luz del Espíritu Santo y crea que pagando puede tener una bendición de Dios? Por favor, despierte. No den dinero. No pacten con dinero. No, Señor, no lleven dinero. Eso que den la monedita y alcen la mano y vamos a pedirle a Dios. No, Señor, eso no es. Son los frutos de tu vida. ¿Cuáles son los frutos de tu vida que le está presentando el Señor? Dime tú qué fruto le estás presentando tú hoy a Dios cuando vas al altar. Tú puedes llevar $1,000,000 de pesos y llevar todo tu sueldo si es capaz, pero estás odiando a tu hermana, estás que te levantas a palo con el vecino, estás que y maldices a tu jefe. Dime tú de qué te sirve ese $1,000,000 de pesos, eso mejor guárdatelo. Eso no es lo que quiere Dios. Dios no necesita dinero. Dios quiere, son los frutos en ti. Eso es lo que tienes que llevar al altar. Guárdense ese dinero y preséntenle a Dios sus frutos. Y si estos hombres hoy le dicen que tienen que llevar dinero, pues no le hagan caso, porque ellos son lobos rapaces, están buscando trasquilarlo a ustedes, desesperados por dinero. Porque Dios, esos son asalariados, como dice en Juan 10, asalariados. Por eso hoy cuando tú vayas al altar, vete con los bolsillos vacíos. Y lo que tú le vas a dar, la ofrenda que tú tengas, a Dios le vas a llevar la ofrenda de tus frutos. Y a tus hermanos, obviamente, si tú tienes ese $1,000,000 de pesos, tú lo vas a dar, pues dáselo a los necesitados. Porque Dios lo ha mandado dar, ¿quién? A las viudas con niños chiquitos, a las personas que son discapacitadas, a las personas que son desplazadas, a las personas que están enfermas, los que son pobres. Esos son los que tú debes llevarle. Los ministros deberían llevar a eso, pero ¿qué están haciendo? Ellos son el peaje y se están quedando con eso. Ellos deberían, como los apóstoles, haber administrado eso, pero resulta que hoy no lo están haciendo. Y Dios quiere quitarles eso. Entonces, desde hoy, cuando tú vayas al altar, vete con el bolsillo vacío, pero llena tus manos de tus grandes frutos para que se los presentes a Dios. Señor, hoy te traigo estas ofrendas, de todas esas cosas, todos esos actos de amor que tú hiciste en el día, a tus hermanos, a todas las personas, todas esas obras de amor que hiciste, lo que entregaste por amor. Si le llevaste a un mercado, pero lo hiciste con ese amor, porque viste la misericordia en la persona, todos esos son frutos. ¿Ya? Ahí está en el libro de Gálatas los frutos del Espíritu Santo. Practicar y llevarlos, esos son los frutos que le agradan a Dios, llegan como perfume a Dios. Entonces llevemos eso. Ya, eliminemos, tenemos que comenzar a cortar con la situación de que el dinero, hay que quitarle, de llevarle dinero al altar a todos estos hombres que sirven a Dios, porque lo que están haciendo es quedarse con el dinero para ellos enriquecerse. Y eso no era la finalidad de lo que Dios quería. Esa es la palabra del Evangelio de este domingo. Espero que los edifique,
y el Señor los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Feliz tarde para todos.